Bueno, un gusto saludarles. Empezamos el primer panel de la tarde. Hemos dialogado hasta el momento sobre diferentes herramientas de tecnología que se pueden usar sobre todo durante el periodo electoral y durante las elecciones y las campañas políticas para atacar la desinformación, para generar mayor transparencia en las campañas, pero pocas veces cuando hablamos de tecnología y de innovación para la democracia nos atrevemos a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando las personas elegidas popularmente están terminando sus periodos y cómo podemos las organizaciones de la sociedad civil generar una incidencia efectiva para la rendición de cuentas de las personas que están ejerciendo cargos de elección popular? Y normalmente cuando hablamos de rendición de cuentas nos detenemos a pensar en lo que hacen justamente esas personas elegidas popularmente o las personas que ocupan cargos públicos, y el foco normalmente no está puesto sobre lo que está haciendo la sociedad civil para generar unas rendiciones de cuentas más efectivas, más transparentes y que le muestren a la ciudadanía de verdad qué ha sucedido durante ese ejercicio de dirección y de decisión sobre lo público. Y ese es justamente el foco que le daremos a la discusión de hoy con un panel de lujo. Yo estoy muy contenta acá de estar con Rodrigo Quintero. Él es director de Consorcio para el Desarrollo Comunitario, una organización de la sociedad civil que lleva años, si no décadas ya, trabajando justamente desde la sociedad civil, fortaleciendo las capacidades de base para dialogar y construir lo público. Tenemos también a Marcela Restrepo. Ella es presidenta ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, también cumplió 50 años, cumplió 40 años, cumplió Foro Nacional por Colombia el año pasado. También llevamos, yo creo que Foro Nacional por Colombia y Consorcio son dos organizaciones en Colombia de la sociedad civil que llevan años trabajando y construyendo esas capacidades de base. Y tenemos a Lina Ontibón. Ella es directora para el desarrollo institucional de Wingu para la región andina, además, entonces nos da la perspectiva regional y latinoamericana de lo que es el fortalecimiento de la sociedad civil para la rendición de cuentas y desde la innovación. Yo tengo mucha alegría de estar en el FITS hoy porque además hace más de 7 años fui a mi primer FITS y también admiro mucho el trabajo que está haciendo el FITS año tras año construyendo esas capacidades de base. Entonces simplemente una anotación para reconocer la experiencia y el trabajo que hace a pulso las organizaciones que estas 3 personas representan. Entonces mil gracias por acompañarnos. Y ahora mi labor como moderadora es dejar de hablar y más bien ceder el micrófono para tener una discusión donde vamos a tener un diálogo muy fluido con 3 preguntas que voy a hacerle a nuestros 3 panelistas, donde quisiera primero generar un encuadre del tema, posicionar por qué estamos hablando de rendición de cuentas y de innovación. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Rodrigo, primero, ¿por qué es pertinente dialogar sobre innovación para la rendición de cuentas y rendición de cuentas en general en un evento de fortalecimiento de la democracia? Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Lina, Marcela, gracias a quienes han hecho posible que estemos en este evento y a ustedes, sobre todo, que son quienes lo justifican. Yo quiero empezar pensando en este tema. Se me ha venido una frase de Gianni Vattimo, un filósofo de la posmodernidad, que desde que la leí me ha impactado mucho y me sigue dando vueltas en la cabeza. Vattimo dice: no nos pondremos de acuerdo cuando encontremos la verdad. Encontraremos la verdad cuando nos pongamos de acuerdo. Déjenla flotar un momentico en las neuronas y verá que la cosa es complicada, ¿verdad? No nos pondremos de acuerdo cuando encontremos la verdad. Encontraremos la verdad cuando nos pongamos de acuerdo. Eso tiene todo que ver con el tema de esta conversación. A ver,
Voy a hacer un rápido encuadre. Hoy en día lo sabemos, tenemos 6, 7 amenazas graves, el cambio climático, las pandemias, la posibilidad de una guerra nuclear, los crímenes globales, cibercrimen, trata de blancas, de armas, de drogas. Bueno, tenemos gravísimas amenazas. La humanidad ha tenido otras amenazas antes, hemos tenido glaciaciones, guerras mundiales, pero dada la globalización a la que hemos llegado, estas amenazas realmente ponen en peligro la existencia de la especie. Como dice Gustavo Wilches, la pregunta no es si va a sobrevivir el mundo va a sobrevivir, la pregunta es si la especie humana va a seguir teniendo derecho a sobrevivir en el mundo, ¿verdad? Lo delicado de estas amenazas es que ya no las podemos solucionar sino por un acuerdo global. Mire lo que acabamos de vivir con la pandemia. Y ese acuerdo global se llama democracia mundial. 3 referencias rápidas. La democracia arrancó, todos lo sabemos, 3 siglos antes de Cristo, la Grecia de Pericles, en la que, como dice otro filósofo, Castoriadis, surgieron al mismo tiempo la filosofía y la política. A mí me parece que esa es una reflexión muy interesante. Al mismo tiempo, y no fue casualidad, que al mismo tiempo aparecieran la política como el arte de resolver los problemas sin matarnos, o como dice algún otro, el arte de contar cráneos y romperlos. Eso lo saqué de una revista de Foro. Y al mismo tiempo la filosofía, o sea, el razonamiento sistemático. Y ese era el Ágora. El Ágora era un lugar en el cual los ciudadanos, en ese momento pues eran solo unos pocos, el pueblo decidía a través de la argumentación, o sea, por la validación pública. Retengamos esa idea, validación pública. Cuando la democracia vuelve a surgir, siglo XIII en Inglaterra, y se junta con la Ilustración, aparece al mismo tiempo la ciencia moderna, o sea, métodos establecidos formales de encontrar, de ponerse de acuerdo. Esto es así. Las cosas caen a 9.8 metros por segundo, porque la vida es... Entonces, fíjense que de nuevo va la democracia, el poder, con este tema del acuerdo que hacemos entre todos sobre la razón de ser de las cosas. Y hoy en día la democracia, esta democracia globalizada, con su separación de poderes, tiene su voto programático, y ese voto programático requiere, exige y reclama la rendición de cuentas. Ahora bien, termino este encuadre, Diana, con la siguiente reflexión. Yo creo que la rendición de cuentas es una cosa complicada. Todavía tengo una imagen por allá en Pasto hace unos años con Raúl Delgado haciendo una rendición de cuentas, y eso era corriendo, contando todo lo que había hecho, la gente no entendía nada, estuvimos 5 horas todos sudando ahí, y yo creo que no sacamos mucho de esa rendición. Y Pasto, no era Bogotá, no era Barranquilla. Yo creo que la rendición de cuentas tiene 3 grandes retos, que yo los llamo las 3 I's. Un reto de información, porque es una información compleja, abundante, dura. Un reto de interés, porque normalmente nos interesa es mi tema. Ahora estaba en una mesa con un compañero de los ciclistas de Barranquilla, le interesa el ciclismo, o la violencia de género, otra compañera. ¿Sí? Entonces, interés, cómo suscitar el interés público más allá de mi interés particular, de mi tema. Y la tercera I es incidencia. ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso para qué me sirve? Entonces dejo ahí, Diana, compañeras, con este tema, la importancia de la rendición de cuentas para el futuro de la democracia y cómo resolvemos esas 3 I's. Gracias, Rodrigo, y por esa clase de historia política y de la democracia para además llegar a este momento contemporáneo que vivimos tan urgente con esas 3 I's. Ahora vamos con la perspectiva de Marcela y recordando la pregunta, ¿por qué es importante hablar de rendición de cuentas en un escenario de diálogo sobre fortalecimiento de la democracia?
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Wingo por invitarnos. Gracias aquí a Diana, además, porque nos ha organizado el panel juiciosamente. Y bueno, aquí a mis compañeros de conversa. Bueno, siguiendo, pues, tratando de seguir la línea de Rodrigo, yo quisiera plantear, sí, nuestra democracia está como apretadita, está como en problemadita, digamos, por lo menos la concepción liberal occidental que tenemos de democracia. Y eso me parece como clave también hablarlo. Y me parece muy chévere que estemos hablando ahorita de rendición de cuentas, porque resulta que la democracia va más allá del tema del sistema político electoral. Se nos quedó como que la democracia es eso. Un hombre, un voto, decía la máxima. No dice un hombre, una mujer, o sea, un voto. Pero resulta que va mucho más a eso. La democracia se configura como una forma de relacionarnos entre nosotros, pero además con la naturaleza, porque hoy día que no solamente es una relación entre los seres humanos, entonces la democracia va adquiriendo un rol mucho, digamos, un alcance mucho más importante. Y en ese problemita en el que estamos metidos, definitivamente a mí me parece importante recalcar, o como seguir en la línea de Rodrigo planteando, ¿por qué estamos en problemas? En primer lugar, porque los mandatarios deben honrar una confianza que les dimos. Al votar por un mandatario le estamos entregando nuestra confianza como constituyente primario. El primer problemita que estamos teniendo es que ese cumplimiento de ese mandato no está como muy claro, ¿no? Porque finalmente mandás ¿para quién? Entonces el segundo elemento que se junta ahí es, bueno, ¿dónde está la defensa de los intereses colectivos versus el autointerés o los intereses egoístas que se expresan de manera muy clara en la corrupción, pero no solo en la corrupción, sino también cómo yo tengo una incidencia indebida en la toma de decisiones públicas? Entonces un poco la gente empieza a dudar de la democracia. Bueno, que elegimos, ¿sí está mandando para todos o está mandando solo para él? Está sacando, entonces esa es una situación súper apretada. Y un tema muy, muy grave para nuestras democracias es que, por ejemplo, la promesa del Estado social de Derecho, en el caso, por ejemplo, colombiano, no se cumple. Entonces, voto por una persona que como que no me está respondiendo al interés colectivo. El interés colectivo es que que tenga unos derechos garantizados, eso dice la Constitución. Oiga, pero es que la capacidad de gestión del Estado está venida a menos. Entonces, esa promesa, ese mandato se me queda como engavetada. Entonces, claramente hoy en día hay un sentimiento, por un lado, de pérdida de legitimidad de esa regla del juego democrático que tomamos, pero además hay una pérdida de confianza en, oiga, si será la democracia capaz de gestionar los problemas complejos que hoy día tiene la gente. Entonces, eso nos hace que hoy día tengamos que, hoy más que nunca, hablar de rendición de cuentas. Pero con un enfoque, digamos, que yo quisiera hacer ahí como un énfasis. Diana, la rendición de cuentas no solo es al final, y eso me parece clave. Por eso es que incluso nosotros hemos incorporado dentro de nuestros diseños institucionales un proceso permanente, porque resulta que usted votó por esta persona está ejerciendo, usted no puede esperar 4 años a ver si le cumplió, usted tiene que decirle cada año, ¿qué hubo, pues, cómo va con el mandato que yo le entregué? Y entonces termino con esto. La rendición de cuentas hace parte de lo que Andrés nos hablaba hoy día del sistema de pesos y contrapesos. Es decir, el poder hay que controlarlo, porque es que el poder muy descontroladito se vuelve muy maluco. Ese poder hay que controlarlo. Una forma de controlar el poder son los sistemas de pesos y contrapesos. Y la rendición de cuentas no es solamente una expresión en el marco de la democracia representativa, yo voté por vos, contame vos qué estás haciendo con el voto que yo te di, con la confianza que yo te entregué, sino que además le digo, oiga, venga, esto está tan complicado que yo tengo ideas para proponerle a usted, para que la solución a los problemas sociales pase por la innovación cívica. Porque es que resulta que ya no es una persona muy inteligente que manda allá en el Palacio de Gobierno, sino que la complejidad de los problemas sociales hace que usted tenga que reconocer, tenga que bajarse a conversar acá con la gente, porque seguramente acá en la innovación pública es que están las soluciones. Entonces termino con eso, el sistema de rendición de cuentas hace parte de la estructura de pesos y contrapesos y configura una oportunidad para resolver problemas complejos en una sociedad y en una democracia que es cada vez más abierta y más diversa. Gracias, Marcela. Además me encanta cómo se van complementando el uno con el otro y esa visión de diálogo, de la rendición de cuentas, un diálogo permanente con la ciudadanía, justamente en ese peso y contrapeso. Lina, nos encantaría conocer ahora tu visión más desde la perspectiva de América Latina y de innovación que trae Wingo. Adelante, por favor.
Un gusto compartir panel con ustedes y secundo a Marcela. Diana nos organizó muy bien para este panel, con suficiente tiempo, lo que también nos permitió conocernos antes y eso es algo que agradezco. Creo que voy a hilar la idea, entonces siguiendo esta conversación con lo último que mencionaba Marcela, de la importancia de la innovación también en estos temas, de la innovación pública. Y no podemos desconocer que el acceso a la información y el estar expuestos en este momento a redes sociales hace justamente que también tengamos interés y formas para poder monitorear mucho más de cerca qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en el Ágora eran unos pocos los que participaban, esto se va ampliando y resulta que ya ni siquiera tengo que tener un puesto en esa estructura de gobierno como tal nombrado para poder hacer parte de. Y esto hace que también se amplíe mucho más la idea de quiénes son los sujetos políticos y cuál es también mi responsabilidad como ciudadano dentro de esos intereses que tengo. Entonces, así como me puede interesar el ciclismo, también me puede interesar qué está pasando con el gobierno y por tanto las herramientas digitales y el acceso a la información se vuelven vitales en este tema del manejo también de un Estado. Lo mencionaban antes en alguna de las charlas, es que creo que fue Esteban de Pares, si no estoy mal, quien lo mencionó, decía es que es más, hay que tenerle más miedo no a lo que pase, digamos, en la audiencia y qué dice el otro congresista o el otro senador, sino que se publica en las redes sociales sobre lo que dije o cómo se interpretó o porque todos estamos en este momento con acceso a. Entonces se vuelve vital encontrar nuevas formas de poder acceder a la información, además se vuelven los medios para, si efectivamente voy a ser partícipe a la comunidad, a la población, a la sociedad civil en esto de gobernar, tengo que tener las herramientas entonces para visibilizar qué está pasando, ¿no? Y eso es algo que está pasando mucho ahora con todo el tema de gobierno abierto, de innovación pública, de acceso a los datos, pero que esto además se vuelve mucho más exigente, ¿no? Entonces tenemos un sistema de datos abiertos, pero ahí no encuentro todo, o no es tan fácil de leer. Entonces, ¿cómo ahora voy a tener acceso a más información y además voy a hacer que sea entendible para todas las personas que pueden acceder a él? Entonces, no es solo suficiente poner la información ahí, y no es que estaba en la página, sino cómo hago que esto sea entendible, que para todos sea comprensible, que todos podamos aportar también sobre esto y hacer construcción conjunta. Gracias, Lina. Entonces, recogiendo, tenemos unas visiones muy complementarias donde justamente se muestra la democracia como algo que va más allá del voto, justamente como decía Marcela, y por eso en un sistema de pesos y contrapesos se vuelve imprescindible tener un diálogo constante con la ciudadanía donde se cuente lo que está sucediendo, lo que se está haciendo, y hoy la tecnología nos muestra que hay mecanismos innovadores, tecnologías tanto digitales como sociales, ¿no? Mecanismos innovadores para generar unos mejores diálogos sobre lo que se está dando en el marco de ese voto programático, pero como bien decía Rodrigo, unas tres grandes IES que son difíciles de abordar en términos de información, de incidencia y de interés. Y con eso, teniendo en cuenta como ese encuadre, yo quisiera preguntarle a la audiencia rápidamente, antes de seguir a la siguiente pregunta, ¿quiénes de ustedes, si levanten la mano, han ido a una rendición de cuentas? Ok, muy bien. Muy bien. ¿Y quién? No, déjenla levantada. Y ahora, ¿quiénes de esas personas que han ido se han sentido satisfechas con esa experiencia en la rendición de cuentas? Ok. Fíjense cómo baja. Y por eso nos pareció que era tan importante, porque hay rendiciones de cuentas y es una obligación para los gobernantes dar esas rendiciones de cuentas, pero ¿cómo estamos creando esa experiencia de usuario con la ciudadanía? ¿Cómo nos estamos relacionando? Ahí es donde está el quid. Y creemos que desde la sociedad civil, y por eso acá no hay ningún actor público, se puede dar unas experiencias que pueden ser exitosas y que se pueden replicar en los próximos gobernantes locales y también los salientes en esas rendiciones de cuentas. Y ahora entonces, justamente pensando en esa innovación, queremos preguntarle a nuestros panelistas que nos cuenten experiencias de innovación en la rendición de cuentas en América Latina. Particularmente quisiera que nos contaran qué problema se encontraron frente a la rendición de cuentas que requería tener como una aproximación innovadora, la solución específica que fue propuesta y el resultado que estaban esperando al respecto. Y si quieres, Rodrigo, comenzamos contigo entonces. Gracias, Diana.
Empato perfectamente, no veníamos preparados, nos conocíamos, pero no hicimos un libreto, pero sí seguimos con una secuencia en el discurso que me encanta. A ver, yo igual hubiera levantado la mano y lo hubiera bajado, porque las rendiciones de cuentas afrontan estos tres retos que mencionaba. Cómo manejar la información, una información compleja para saber si sí o si no. O sea, yo pienso que un conglomerado de más allá de 10.000 habitantes ya es una cosa bastante compleja, ¿sí? Tiene muchos aspectos para decir si lo hizo, no lo hizo, cumplió o no cumplió. Experiencias, voy a tomar una casualmente, precisamente con la Fundación Corona, con la Fundación Smurfit y con un conjunto de actores en Jumbo, que es un municipio grande, es un municipio que maneja un presupuesto anual público de 350.000 millones de pesos. Es una cosa monstruosa. Por supuesto, en periodo de política eso llegan pues como abejas al panal. Entonces, ahí estamos desarrollando un proceso. ¿Cuál sería la respuesta en corto? Para poder afrontar esas tres IES, que haya una información comprensible, que sea atractiva, que sea de interés y que incida. Mi respuesta en corto a la experiencia que desarrollamos es un proceso, como lo dijo Marcela, no como un hecho, no como un evento en un momento determinado, sino como un proceso en el cual hay dos elementos fundamentales: tener un marco de comprensión de esa propuesta o ese ejercicio de gobierno, una agenda ciudadana, un plan estratégico territorial, o sea, un marco o una matriz de interpretación, dicen ahora, en el cual tú puedas entender y poner las cosas en su lugar y que no aparezca miles de datos sueltos, sino que haya coherencia. Entonces, debe haber una agenda ciudadana, llamémoslo así, o un plan estratégico de desarrollo, y unos actores comprometidos con eso, ¿verdad? Eso se llama desarrollo integral territorial en nuestro lenguaje. En Jumbo hemos construido con la gente una agenda ciudadana. Esa agenda ciudadana entra en un proceso con unos actores del territorio, entra en un proceso de negociación con los candidatos, primer elemento, luego, que es un momento clave, porque no es vamos a oír al político a ver qué nos ofrece. No, señor político, usted primero nos oye a nosotros. Nosotros ya tenemos un plan estratégico, ¿sí? Entonces usted es el que va a decirnos cómo juega en este escenario que nosotros construimos. ¿Usted cómo va ahí? Ese es el primer momento, negociación, conversación con los candidatos. Con el que gana ya viene participar en la formulación del plan de desarrollo de ese gobierno, segundo elemento. Luego, hemos tenido esa experiencia en varios lugares, participamos o participa ese actor colectivo en la misma gestión del plan de desarrollo, porque ya no es algo nuevo, no es algo desconocido. En ese momento, como dice Marcela, está haciendo veeduría, está haciendo control, está participando. Y ahí sí ya vendrán ejercicios de control ciudadano o que tienen mucho sentido. De esa manera, me parece a mí, se resuelven las tres IES. Hay una información comprensible, estructurada, disponible, y todo eso hoy en día no es posible sin las redes y sin los mecanismos de tecnología. Eso ya no funciona ni con cartelera ni con megáfonos. Estas canas les tocaban megáfonos, sino que eso es con todo lo que ustedes manejan. Información disponible de interés para cada uno, entonces el grupo de ciclistas viene a ver cómo va jugando eso en la política de deportes del municipio e incidencia, porque es ahí donde en ese proceso se va generando y se va haciendo realidad el voto programático. Si cumplió o no cumplió, ¿cómo vamos para la siguiente?
Gracias, Rodrigo. Y creo que hay entonces un elemento acá muy interesante que nos muestra Rodrigo frente a la iniciativa de desarrollo integral territorial, y es cuando uno normalmente piensa en rendición de cuentas, se imagina es la autoridad pública llamando a la ciudadanía a contarles lo que está pasando, y este proceso organizativo, digamos, comunitario que nos muestra Rodrigo, lo que hace es organizar a la ciudadanía con antelación a la misma creación del plan de desarrollo territorial, y que la misma ciudadanía sea quien le pide cuentas a la autoridad frente a esa organización que se hizo antes. Entonces creo que una gran lección que da es justamente esa organización comunitaria antes de la misma elección, para luego sí rendir cuentas frente a eso que ya la ciudadanía ha decidido previamente. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora vamos entonces con Marcela, para que nos cuentes de nuevo la pregunta. La idea es compartir una experiencia de innovación en rendición de cuentas, contando cuál fue el problema, la solución y el resultado. Ok. Una experiencia muy similar a la que acaba de plantear Rodrigo. ¿Cuál es el problema que nosotros identificamos? O sea, Foro es una organización de sociedad civil que nace por allá hace más de 40 años alrededor de algo así como ser un centro de pensamiento para el movimiento social y la acción ciudadana. Pero pues nos dimos cuenta que no era suficiente con ser solamente un centro de pensamiento, sino que había que actuar para transformar estos temas. Entonces hay gente trabajando con nosotros en la costa atlántica, en el sur del país, en el suroccidente y en el centro. Entonces ahí en esta historia se identificaron dos problemas claves en la lógica de, primero, ¿cómo hacemos para que realmente la participación de la gente sea deliberativa e incidente? Y eso nos queda para otra conversación en el marco de este FITS o de otro. Porque nosotros teníamos 30 años aprendiendo de esto de democracia participativa y las canales y las instancias y bla, bla, bla. El estallido social nos mostró que un momentico como que esa receta ya no funciona. Ya no queremos una participación tutelada, ya no queremos una participación que solo nos diga que puede participar de tal día a tal día y solamente algunos, y usted a quién representa, usted sí es representante de alguien y si no, no entra. Bueno, todos esos conceptos pues nos hacen que, entonces, ¿cómo buscar una participación deliberativa e incidente? Primer problema. Y en segundo lugar, ¿cómo hacer de la rendición de cuentas un diálogo que realmente permita la coproducción de lo público, pero además contribuya al escrutinio público? Y no sea un monólogo de la autoridad pública echándose un cuentazo. Yo me acuerdo mucho de Margaret Flores, que fue directora de Transparencia por Colombia, y ella decía, cuando yo vi esas rendiciones de cuentas, algo cansada, esa gente hace y hace, yo no sé qué logran, pero hacen, eso sí pues, y cuentan todos los problemas, pero uno no sabe, bueno, después de todo lo que hiciste, ¿qué impacto, qué resultado está? Eso nunca queda claro en una rendición de cuentas. Entonces, esos dos problemas, frente a esos problemas, y siguiendo el planteamiento de Rodrigo, eso fue un poco lo que nosotros hicimos. Vea, punto número 1, esto no es un evento, no es una audiencia pública. Esto es un proceso, es una conversación larga y permanente. Y arranca desde el proceso electoral. Otra vez cito aquí a mi compañero Andrés, que dijo, como te eliges, gobiernas. Desde ahí usted tiene que empezar a medir el aceite de cómo hacer el proceso de gestión pública democrático. Entonces, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se formula el plan de desarrollo? Cuando el plan de desarrollo tiene la capacidad de incorporar la agenda ciudadana. Porque es que nosotros además tenemos una democracia bastante particular, donde participan algunos y la agenda pública se decide sobre la base de algunos intereses. Pero hay otros intereses que lo que estamos viendo en este debate de democracia es que los intereses de la democracia son mucho más amplios. Y entonces, teniendo eso, digo, bueno, ¿cómo entendemos ese continuum entre cómo te eliges y cómo gobiernas? Y entonces, para eso, empezamos nosotros a promover desde el momento electoral una iniciativa que se llama No Vote el Voto, y que ahorita nos juntamos con Pares, con la MOE, con varios, y se llama Pilas No Vote el Voto. Entonces es básicamente un tema de pedagogía electoral, pero además analicemos las propuestas, a ver si en esas propuestas se recogen mis intereses, a propósito de lo que nos contaban los amigos de Caribe Afirmativo. Es decir, no aparece la agenda LGT en los programas de gobierno, no aparece en los planes de desarrollo. Luego pasamos entonces a formular agendas ciudadanas. Eso nos parece a nosotros un mecanismo muy potente, muchas organizaciones de la sociedad civil lo estamos haciendo. Oiga, no es solamente como usted ve el mundo, yo le quiero contar cómo veo el mío, desde el análisis de los problemas, pero también con las propuestas que traigo. Y un tema súper clave ahí entonces es avanzar en la
coproducción de esas propuestas, fiscalizar esas propuestas, y entonces los espacios de rendición de cuentas pues van a ser un poquito más divertidos, más entretenidos, no van a ser tan monólogo, sino porque además, como lo dice Rodrigo, por ejemplo, hicimos una experiencia muy chévere en Santander de Quilichao, donde en el Cauca, en el norte del Cauca, donde nos íbamos y cogíamos los temas por vereda, los temas por resguardo, los temas del casco urbano, porque no a todo el mundo le interesa todo. Hay temas que a mi vereda le importan, a la otra no. Entonces preparábamos la rendición de cuentas junto con el equipo de gobierno, de tal manera que cuando el equipo de gobierno llegara a hablar, pues llegara a hablar de cosas que llamaran mi interés, porque si no, ¿para qué voy a ir ahí? Entonces, esa ha sido una experiencia, y es bueno trabajando, como le digo, municipios de la costa, Cauca, Valle, activando, de tal manera que incluso le subamos un poquito más el tono a la rendición de cuentas y no sea una conversación tan plana. Gracias, Marcela. Y como 3 aprendizajes que me quedan clarísimos de lo que acabas de decir. Primero, salir de la lógica de la audiencia. Segundo, partir del mismo proceso electoral. La rendición de cuentas debe empezar desde antes de las elecciones, durante las campañas y exigiéndole a los candidatos. Y tercero, focalizar la atención a lo que le interesa a las personas. Y entonces ahora, justamente, Lina, pasamos a ti, porque vemos que la tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar a salir de las audiencias y hacer todos estos aprendizajes también que nos han enseñado Rodrigo y Marcela, de una forma que pueda sumar más voces y hacer las cosas distintas. Cuéntanos un poco, por favor, sobre eso. Si bien Wingo es una organización de la sociedad civil, creo que pues en sí su objetivo, su acción es bien diferente a las experiencias que traen ustedes, ¿no? Nosotros no estamos allá directamente en el campo con los grupos, sino poniendo al servicio el conocimiento que tenemos, nuestra expertise en desarrollo de tecnología cívica y social para poder impulsar ciertas iniciativas. Así fue como llegamos a esta experiencia que les voy a contar. Son presupuestos abiertos de género y diversidad. Esto se hizo con el gobierno de Argentina, con apoyo de la Organización Internacional para el Trabajo, porque justo existía un interés y era, bueno, ¿qué tanto del presupuesto que se está planeando para la nación al año se está dedicando a temas de diversidad y de género? ¿Sí? Esto nos permitió entonces a nosotros acceder a una información que necesitaba, además de que fuera de interés, que fuera mostrada, pero que además fuera entendida y que se explicara por sí misma. Así que se diseñó una plataforma en la que se registra esta información, pero además nos va diciendo de ese presupuesto que estaba destinado, cuánto realmente se ha ejecutado y cuánto representa respecto al presupuesto general de la nación. Esto además en tiempo real. Entonces no era una información que fuera solo al final del periodo y mientras las elecciones, sino también ya después, para poder ir monitoreando efectivamente qué estaba pasando con esos presupuestos. Esta página de hecho todavía existe, esta herramienta digital está vigente, sigue jalando la información, sigue siendo además de interés público, por tanto sigue siendo consultada, se sigue actualizando la información, lo que facilita mucho el proceso también de veeduría ciudadana, de propuesta ciudadana y por tanto de incidencia. Porque entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con la información que está allí? Entonces un poco creo que vamos caminando en esta conversación a cómo efectivamente estas iniciativas ciudadanas que a lo mejor quedan un poco en pausa o en ejercicios que no muchas veces se conocen y se pierde como el valor que tienen, justamente se van popularizando, haciendo mucho más amplios hasta ser una herramienta nacional también de veeduría y de acceso a la información. Gracias por compartir. Además es que se nos olvida que cuando hablamos de rendición de cuentas, justamente esa parte cuentas habla de presupuesto, ¿no? Porque finalmente los gobernantes y las gobernantes van a ejercer cargos públicos y a invertir el presupuesto que son recursos públicos, y en ese sentido esa iniciativa es muy pertinente para generar un monitoreo constante de cómo se están invirtiendo esos dineros y así generar mayor transparencia. Ahora ya nos quedan 15 minutos, ha pasado volando el tiempo, entonces quisiera hacerles ya la última pregunta, que es básicamente a modo, estamos en un momento justamente de rendición de cuentas, ¿no? De los gobernantes que van saliendo y ahora justo entrando los nuevos mandatarios y mandatarias generando esos planes de desarrollo, y empieza ese diálogo con la ciudadanía de confianza, como bien resaltaban los panelistas. Entonces, si nos pueden compartir ¿cuál es el principal reto que se puede enfrentar en este momento la ciudadanía
al pensar en rendiciones de cuentas innovadoras y la principal recomendación que ustedes darían para superar ese reto. Y empezamos contigo, Rodrigo. Yo pienso en dos elementos que me parecen claves y de los cuales hemos hablado en todo este evento FITS Democracia durante la mañana. Ustedes saben que una forma el viejo truco de ganar el partido de dominó cuando uno lo pierde es patear el tablero. Sí, se dañó el tablero. Yo creo que de lo que estamos hablando, fíjense que lo que está pasando con la democracia hoy en día, sus principales enemigos, que son los déspotas, los autoritarios, los corruptos, a los que no les gusta la democracia, lo que están haciendo es patear el tablero. ¿Y por dónde lo patean? Por sus bases. Por sus bases, y la base de la democracia, como decíamos, es la credibilidad. Entonces, fíjense, no voy a hablar de casos concretos, con nombres específicos, sí estoy hablando de casos muy concretos, pero no voy a decir los nombres, ustedes lo saben. ¿Qué es lo que hacen? Cuestionan el mecanismo de elección. El partido que perdieron, entonces patean el tablero. Entonces, mi primera recomendación, Diana, sería lo que nos han dicho toda la mañana: asegurar el tablero. Asegurar el tablero con todos esos mecanismos que nos han explicado, de pares, de Transparencia por Colombia, de Caribe Afirmativo, todos esos mecanismos que nos han mostrado de cómo fijarse en los procesos anteriores, circular información, preparar a los jurados, hacer seguimiento después del proceso electoral, o sea, todo lo que afianza el tablero e impide que lo pateen, o que si lo pateen no se dañe la partida. Y la segunda reflexión que me hago, que creo que es el otro gran peligro que existe, es la polarización. A ver, cortico lo digo, sucede que la ciencia de las emociones es una ciencia muy reciente. Los seres humanos, la humanidad pues las hemos vivido siempre, pero aprender teóricamente sobre las emociones solo llevamos 3 décadas en eso. Hay unos textos recientes que muestran que los mayores enemigos de la democracia en política lo que hacen es usar más las emociones, sobre todo las emociones que se refieren a la autoridad, a la lealtad. Por eso los discursos de derecha enfatizan esos temas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde voy yo? A que la polarización que tiene el mundo partido por la mitad, creo que casi que por todas partes da 49-51, 47-53, eso es impresionante, y eso no es casual, eso no es casual. Está haciendo crisis la política basada en la razón exclusivamente, y se está usando muchísimo la política basada en las emociones. Entonces, mi segunda recomendación es: entendamos las emociones, que en gran medida forman la opinión pública, y manejémoslas y trabajemos sobre ellas. Gracias, Rodrigo. Y sí, es muy importante. La verdad es que hay muy pocos estudios, pero estamos empezando, y yo creo que a la par de pronto de todas estas herramientas que estamos viendo de veeduría de presupuesto, etcétera, si pudiera haber más herramientas de análisis de sentimiento y que nos ayude a manejarlo, podría ser muy provechoso. Marcela, ¿cuál es el principal reto que estamos viviendo para rendiciones de cuentas efectivas y la recomendación que darías? Bueno, yo ya haría rápidamente dos comentarios, porque tengo una cantidad de retos, preocupaciones y demás, pero en primer lugar es como el punto de recuperar el sentido político de la rendición de cuentas. Es decir, eso no es un evento, una audiencia pública que yo tengo que hacer para obedecer el COMPES de rendición de cuentas y la ley 1757, sino que es un escenario por antonomasia que determina la relación entre el gobernante y el constituyente primario. Entonces, eso tiene un sentido político. Si ese gobernante no lo está haciendo bien, tiene que poder ser sometido al escrutinio y seguramente deberíamos no volver a votar por él, ¿no? En fin.
Pero entonces es recuperar eso y que no sea solamente un proceso administrativo más dentro de todas las tareas que hacen los ministerios o las secretarías o las dependencias. Y en segundo lugar, un tema, yo ya también tengo muchas canas, en el cual he hecho mucha cantaleta, y es que es, digamos, la capacidad y la calidad de la gestión pública en Colombia. Ese es un tema que usualmente pareciera ser, pero los que somos líderes no. La gente dice, ay no, qué aburrimiento, la burocracia, la administración pública, qué cosa tan harta. Pues resulta que esa corta harta, que llamamos administración pública, es nada más y nada menos que la máquina que garantiza el desarrollo. Todas las promesas que nos van a hacer de aquí a octubre, la única posibilidad que tienen de materializarse es que haya una administración pública que funcione, que haya una gente que sepa planear, que haya una gente que sepa gastarse la plata, que haga buenos contratos, que tome buenas decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Si esa máquina no está funcionando bien, y no quiero hacer una alusión de un gobierno nacional por ahí, de un país que queda en la esquina más linda de América Latina, o sea, es una cantidad de promesas que cuando usted va a ver el proceso de gestión, las decisiones de los ministerios, uno dice, ¿qué pasa ahí? No pueden. Entonces, eso es un drama muy duro, porque entonces usted sobre qué rinde cuentas. Entonces, usted vaya y se echa un discurso político. No, necesitamos realmente una administración capaz y poderosa de cumplir lo que dice nuestra Constitución y de garantizar, sino de que nos están rindiendo cuentas. Entonces creo que hay esos dos desafíos: recuperar el sentido político de la rendición de cuentas, en que es un diálogo, en un diálogo de escrutinio, en un diálogo democrático, en un diálogo de coproducción. ¿Ustedes creen, por ejemplo, nos pusieron el ejemplo de la alcaldía de acá de Barranquilla, que ellos solitos van a poder diseñar una política pública para incluir la población LGTBI? No tienen la menor idea. Entonces no podemos dejarle solo esa tarea a ellos. Son espacios, ahí sí, de Estado abierto, de gobierno abierto, y eso tiene un sentido político. Entonces yo me quedaría en esos dos temas. Gracias, Marcela. Qué frase tan poderosa, ¿no? Recuperar el sentido político de la rendición de cuentas, y yo creo que con la segunda parte que mencionabas de cómo hacerlo bien, el sentido político y técnico. Yo creo que si algo puede resumir esa necesidad que debemos hacer ahora como ciudadanía en el marco de estos gobiernos que salen y los que entran, es presionar para que eso ocurra. Gracias, Marcela. Lina, adelante, por favor. ¿Cuál es el principal reto y la recomendación que das para rendiciones de cuentas innovadoras más efectivas? Yo creo que hay dos cosas. Uno, que es medio contradictorio. Por un lado, se le tiene un miedo impresionante a abrir temas tecnológicos y digitales, ¿no? Obviamente hay muchos cuestionamientos de fondo que hay que solucionar, el tema de la seguridad de los datos, ¿no? De que no sean manipulados, todo, o sea, hay varios retos en ese sentido, pero se piensa que es absolutamente difícil, complicadísimo, costoso y que va a llevar un montón de tiempo. Y de hecho, en ejercicios de gobierno abierto, nada más de pensarse cómo visualizar estos datos o cómo hacerlos asequibles para la población, no, son unas conversaciones eternas, no se sabe por dónde empezar, y muchas veces se piensa no en función de quién va a acceder a esa información, sino lo que el gobierno o las entidades necesitan mostrar y cómo necesitan mostrarlo. Y hay algo que conciliar, porque es que un gobierno abierto también depende del interés y de la comunidad a la que está dirigido, ¿no? Y no solo lo que se quiere mostrar de aquí para allá, sino también lo que viene de allá para acá. Por un lado eso, y lo otro, hay muchas experiencias que ya son exitosas en ese sentido, y no todo en tecnología implica tener que inventárselo de cero para que funcione, ¿sí? Esta plataforma que les mencionaba de presupuestos abiertos es una plataforma replicable, ¿sí? Así es el mismo algoritmo, se le pueden cambiar los colores, la visualización, pero pues el sentido de fondo es exactamente el mismo, que la información llegue a las personas que debe llegar, que se pueda entender, que sea clara. Entonces no hay que inventarlo completamente de cero, y creo que derribando esas barreras va a ser mucho más sencillo poder conciliar esto, ¿sí? Que efectivamente haya una rendición de cuentas efectiva, real, que la participación ciudadana no sea solo de nombre y de cumplir el requisito tanto de la rendición como de la participación, como de haber informado con la lista de firmas, sino que realmente esa información produzca algún tipo de incidencia para la población también que la recibe, y mismo en ese gobierno abierto de construyamos soluciones conjuntas. Gracias, Lina. Bueno,
grandes ideas, no tenerle miedo a la tecnología y construir sobre lo construido en materia tecnológica. Y bueno, creo que tenemos grandes ejemplos y referencias en este panel que nos muestran cómo construir sobre lo que ya se ha construido desde la sociedad civil en rendiciones de cuentas efectivas e innovadoras. Tenemos mucho más por hablar, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y me advirtieron que a las 3:10 en punto se cortaba la grabación, entonces lastimosamente nos toca cerrar acá el panel, pero no quisiera hacerlo sin antes agradecerte, Lina, Marcela y Rodrigo, muchas gracias por esta conversación tan abierta, tan transparente, tan sincera, para que podamos seguir colaborando juntos para que haya unas rendiciones de cuentas más efectivas, más innovadoras y que fortalezcan nuestra democracia. Gracias también a todo el público, las personas en línea, y bueno, seguimos con la conversación del FITS. Nos vemos pronto. Gracias.